días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan, muy buenos días. Les damos a todos la bienvenida al servicio que a continuación, hoy día 23 de octubre del año 2022, a continuación vamos a iniciar como es costumbre, orando a Dios para pedir su bendición en este tiempo. Oremos. Dios eterno, Dios todopoderoso, estamos agradecidos contigo por tu misericordia que es nueva cada día, Señor, y queremos pedirte en esta mañana que bendigas este tiempo. Esto lo hacemos, Señor, para tu honra y gloria, y queremos pedir tu bendición, que seas tú el que dirija, que seas tú, Señor, quien nos dé el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos para entender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros por medio de tu palabra. Pedimos y damos gracias por nuestro hermano Ricardo, que nos estará compartiendo el tiempo de la palabra, y damos gracias también por nuestro hermano Marco, que preparó las alabanzas del día de hoy. Y te damos gracias, Señor, por la bendición de poder tener este tiempo. Bendice, Señor, este servicio a nuestros hermanos que están viéndolo, Señor, que por algún motivo tuvieron que permanecer en casa. Tú sabes el motivo, Señor. Bendíceles ahí en sus hogares, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con un salmo que nos llama a la adoración a Dios. Este salmo lo vamos a encontrar en el Salmo 28 y leamos juntos versículos del 6 al 9. Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Vamos a alabar a Dios como nos anima este salmo con el canto que lleva por nombre En ti confío, Dios.
Para el tiempo de la visión, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 12. Dice así la palabra: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra vez: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para el tiempo de la visión queremos compartirte este versículo, el cual es claro, nos dice: mas a cuántos lo recibieron. ¿A quién se refiere? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Dios nos promete algo y nos dice la segunda parte del versículo, nos dice: les dio el derecho de ser hijos de Dios. El mundo enseña que todos somos hijos de Dios, que Dios es amor y que todos somos sus hijos. Pero tristemente están engañados, el mundo está engañado, porque la Biblia es clara y nos enseña que a causa del pecado, a causa de que el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, el hombre perdió esa potestad de ser hijos de Dios. Y tristemente aquellos que no han recibido a Cristo son hijos del diablo. Suena fuerte, pero así lo dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nos quedemos en esa condición. Él quiere liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz, tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nuestro pecado merecía. Y ahora, si nosotros le recibimos y confiamos en Él y creemos en Él, Dios nos da el derecho de ser sus hijos. Damos gracias a Dios por este regalo, es algo inmerecido. Pero Dios es así, Dios es amor y es justo, y por eso Dios juzga el pecado en el sacrificio que hizo Cristo, y ahora podemos ser llamados sus hijos. Te animo a que compartas este versículo. Si tú ya has confiado en Cristo, compárteles a otras personas, en tus familias, a tus amigos, comparte este versículo, te animamos. Y si hay alguien viendo este video que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, pues le animamos, le rogamos que tome esta decisión y que pase a ser parte de la familia de Dios. Al momento de creer genuinamente, al momento de creer en el Señor Jesucristo, Dios le va a dar el derecho de ser su hijo. Vamos a orar en este momento por aquellas personas que tristemente no son hijos de Dios, que tristemente se encuentran condenados porque han rechazado al Señor Jesucristo. Vamos a orar por ellos y también por aquellas personas que ya son sus hijos y llevan este mensaje a otras personas. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra, Señor, para tomar nuestro lugar y pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora, al creer en Él, al recibirle, tú nos das el derecho de ser nombrados hijos tuyos. Este es un regalo que no merecemos, pero por tu amor, por tu misericordia, nos permites reconciliarnos contigo y ser llamados hijos tuyos. Pedimos por aquellas personas que están llevando este mensaje de salvación. Pedimos, Señor, que les guardes, les protejas, dé sabiduría, Señor, para poder compartirles a otras personas, proveer lo que necesitan. Y también oramos por aquellas personas que en este momento no pueden ser llamadas hijas de Dios o hijos de Dios porque están separados a causa del pecado. Es una consecuencia del pecado, estar separados de ti. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y solamente nuestro Señor Jesucristo, Él pudo pagar nuestro pecado, y por medio de Él podemos reconciliarnos contigo, Señor, y ser llamados tus hijos. Pedimos, todos tenemos en nuestras familias personas que no son tus hijos, pedimos por cada uno de ellos que tu Espíritu Santo les traiga al arrepentimiento y a recibir y creer en el Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no perdamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios a otras personas. Y vamos a pasar a una lectura bíblica. Esta la vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Primera de Juan 3, del 7 al 10.
Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Amén. Continuamos con el tiempo de la palabra. El día de hoy nos compartirá la palabra nuestro hermano Ricardo Ludi. Adelante, pastor. ¿Cuántos padres tiene usted? Tiene dos. Tiene su padre natural, pero también tiene un padre espiritual. Y es importante saber quién es nuestro padre espiritual, porque eso va a determinar dónde vamos a pasar toda la eternidad y si vamos a disfrutar de esta vida como debe ser o no. Pero primero vamos a orar antes de oír la enseñanza de Jesús en este día. Oremos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, pidiendo que al escuchar, meditar, pensar en las palabras de Jesús, que cada uno que escuche mi voz pueda tener a ti como su Padre espiritual. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, en Juan capítulo 8, versículos 31 a 32, vamos a ver una enseñanza muy importante de Jesús en cuanto al tema que estamos viendo, acerca de quién es nuestro Padre espiritual. Dice así el texto. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, vamos a ver que los judíos que escucharon a Jesús no les gustó mucho eso dijo de que ser libres, de ser libres. ¿Por qué? Dice en Juan 8:33, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? No, ¿cómo que nos habla como si fuéramos esclavos? No reconocieron que por ser pecadores estaban esclavizados al pecado. Por eso Jesús les dice en versículos 34 a 36, escuchen, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero si el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ok, está hablando no de una esclavitud físico, pero una esclavitud espiritual que viene por ser pecadores, por practicando el pecado. Y eso no les gustó. Ahora, ellos dijeron que eran descendientes de Abraham y que no eran esclavos de nadie. Bueno, no tenían mucha memoria porque sus antepasados habían estado en esclavitud cientos de años en Egipto. En la actualidad, cuando ellos estaban hablando Jesús, el imperio romano los estaba dominando. No que en esclavos físicamente, pero peor en esclavos espiritualmente también. Y luego Jesús dice en el versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca. Está hablando de una esclavitud espiritual aquí. Ahora, sigue diciendo Jesús, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Entonces, él está hablando de su pecado. No querían aceptar las enseñanzas de Jesús. No creyeron en él. Y al contrario, buscaban matarlo porque había sanado a un hombre paralítico en el día de descanso. Entonces, dice, ustedes me quieren matar. Dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre
del Padre han escuchado. ¿Por qué procuran matarlo, verdad? Dice en Juan 8, 39 a 40. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Y luego Jesús dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que recibir de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Ahora, los judíos confiaron que estaban bien porque eran descendientes físicamente de Abraham, de su padre humano, padre natural. Y o sea, nosotros automáticamente estamos en el reino de Dios por ser descendientes de Abraham. Pero tienen que aprender algo que tienen otro padre espiritual, que no es ni Abraham ni es Dios, sino el diablo. Pero ellos quieren insultar a Jesús, no les gusta lo que está diciendo. Por eso nos dicen en Juan 8:41, ellos dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Estaban implicando que, tu madre se embarazó antes de casarse. A lo mejor era prostituta. No querían reconocer que Jesús, o sea, que María, la madre de Jesús, su concepción había sido por la obra del Espíritu Santo, pero están como acusando, tú, tu madre, tú eres hijo, tu padre ha estado con una prostituta que quiere insultarlo. Luego Jesús sigue hablándoles de eso. Dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre. Ay, aquí está. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Dice, porque cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Qué es el carácter del diablo? Asesino y mentiroso. Y usted me quiere matar, ¿por qué? Porque tiene la naturaleza de su padre espiritual, el diablo. Ahora, hay una creencia muy popular que todo ser humano es hijo de Dios, pero no es cierto. Todo ser humano es hijo o descendiente de Adán. Pero ¿cuál es la herencia que nos ha dejado Adán? Muerte, pecado, condenación. No, 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 no. Eso no es bueno. ¿Sí? Necesitamos nacer de nuevo en la familia de Dios. Porque aquí dice en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, para librarnos de la esclavitud del pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Practica. Ahora, no quiere decir que aún como creyentes en Cristo que no podemos pecar, porque a veces pecamos, pero ya nuestra vida es diferente. No estamos dominados, esclavos del pecado. No estamos pecando continuamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nos dice en capítulo 3, 9 y 10, el 1 de Juan. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Ahorita vamos a ver qué es la semilla. Dice, no puede practicar pecado porque ha nacido de Dios. O sea, tiene un nuevo padre espiritual. Y ahora vive de acuerdo más bien con su nuevo padre espiritual. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Sí, podemos discernir si es hijo del diablo o hijo de Dios, porque por lo que practica. En 1 Pedro 1:23 habla de la simiente de Dios. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera,
sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ellos no querían aceptar la palabra de Cristo, que es la simiente que Dios usa para hacernos nacer de nuevo. Por eso estamos exponiendo ahora la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que puede hacer el cambio en su vida usado por el Espíritu Santo cuando uno responde al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Esa es la simiente imperecedera. En Romanos 5:12 nos habla de nuestra condición en que nacimos y por la razón nacimos automáticamente como hijos del diablo y no de Dios. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Cuando Adán pecó, se rebeló contra Dios, nosotros también somos herederos de él, nosotros también. Entonces, somos hijos de Adán, pero criaturas de Dios, pero necesitamos nacer de nuevo para tener a Dios como nuestro Padre espiritual. Por eso, no tenemos que enseñar a nuestros hijos a pecar. No tenemos que enseñarles a mentir, a tirar violencias, a ser egoístas. Lo hacen naturalmente. ¿Por qué? Ya nacen, ya nacimos pecadores. Y por eso necesitamos ser liberados del pecado, de esclavitud del pecado por medio del Señor Jesucristo. El mismo pasaje en Romanos también nos dice que lo que hizo Dios para remediar nuestra situación, para que podamos ser libres de la esclavitud al pecado. Dice Romanos 5, versículos 8 a 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, hijos del diablo, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Qué pasó? Pecadores nosotros, pero en amor Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, para que Él nos pueda liberar del dominio del pecado, de esclavitud del pecado. En Romanos 5:10 sigue diciendo así, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. En Juan también nos dice claramente cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 11 a 13, dice, vino a los que era suyo, hablando de Jesucristo, vino a su propio pueblo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en él, su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Quiénes? Los que reciben la palabra de Cristo, los que reciben a Él, los que confían en Él y la obra que Él hizo para rescatarnos, para librarnos, para salvarnos, y únicamente en Él. Ahora, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, espero que cada uno que haya escuchado mi voz en este tiempo, que ha puesto su fe en Cristo, si no, le ruego, por favor, tomen esa decisión y buscar el nombre de Cristo. Si Cristo te recibo como el Salvador. Confío no en mis obras, confío en la obra que tú hiciste para salvarme. Luego, ¿qué debemos hacer ya como creyentes? Romanos 8, 28 y 29 nos dice. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Qué promesa, ¿verdad? Si amo a Dios, ¿qué? Va a hacer que todas las cosas que me suceden, las cosas buenas que considero buenas, las cosas que son difíciles, considero malas, Dios los va a usar de alguna manera para ver su propósito con nosotros, como sus hijos. Ahorita vamos a ver cuál es este propósito. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Dios tiene un propósito para su vida. Tiene un propósito para mi vida. Vamos a ver cuál es el propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos como su Hijo Jesucristo. Que nosotros reflejamos la misma imagen de nuestro Padre espiritual, Dios nuestro Padre. Nuestro destino es ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer para lograr ser transformados como Dios quiere? Nos dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta que la misericordia de Dios, que Dios, a pesar de ser pecador, me ama y dio a su Hijo para librarme de la condenación, librarme del dominio del pecado, librarme de esclavitud, librarme de tener al diablo como mi padre. Sí, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Decía Dios, tú me has rescatado. Ahora presento mi cuerpo y todo lo que soy, mi tiempo, mis bienes, todo lo que soy, lo que tengo es tuyo. Te lo doy, Padre. Gracias por tu misericordia. Y luego sigue diciendo, no se amolden al mundo actual. El mundo quiere ponernos en su molde, quiere que nosotros pensemos como ellos, que actuemos como ellos, que practicamos lo que ellos practican. No, no, no. Ahora, ellos tienen otro padre, el diablo, y no queremos asociarnos con él, más bien con nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, el Señor mismo. Dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados. Sí, necesitamos ser transformados, porque llegamos a Cristo pecadores, pero Él quiere ir cambiando, transformando nuestras vidas. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Comenzar a pensar diferente. Ya soy hijo de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer y vivir la voluntad de Dios para su vida? Dos cosas. Primero, aceptar a Cristo, recibir a Cristo. Ya tener a Dios como su Padre. Y luego que, por la misericordia de Dios, presentar su cuerpo, su vida como sacrificio vivo, agradable a Dios. Tercera cosa, no ser moldado al mundo. Lo contrario, ser transformado según el plan de Dios de ser como su Hijo. Y la cuarta cosa va a ser que el resultado va a ser que vamos a hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque Él está guiándonos en nuestra vida. Si su Padre espiritual no es Dios, le invito nuevamente, por favor, no tarde más. No se engañan, no sea como esos judíos que dicen, nosotros no somos esclavos a nadie. Sí, el pecado nos esclaviza y solo Cristo, la obra de Cristo, nos puede liberar de esa esclavitud. Oremos. Padre, pido que si alguien que escuche mi voz no tiene a ti como su Padre, que en este día pueda recibir a Cristo, poner su fe en Cristo, invocar a Cristo, decir, Jesucristo, creo en ti, que soy hijo de tu Padre. Yo te recibo como Salvador. Confío en tu obra para salvarme. Padre, obra. Y nosotros que ya somos hijos de Dios, ayúdanos, Padre, a vivir de tal forma que podamos comprobar cuál es tu voluntad, siempre agradable y perfecta, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué cantos vamos a cantar? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Cantemos con la alabanza y adoración a Dios por ser nuestro Padre. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí.
dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Damos gracias a Dios por el servicio de hoy y queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que nos escribas y nos hagas llegar tus comentarios y tus preguntas. El número de WhatsApp es 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. ¿Algunos avisos? Ponemos a su disposición nuestra página web. La dirección electrónica aparece en este momento en pantalla y te animamos a que ingreses y la explores. En ella conocerás la declaración de fe y doctrina de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Además podrás descargar estudios bíblicos, los cuales son gratuitos. Los invitamos cada miércoles a las 9 de la noche a ver la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Este próximo miércoles se transmitirá la cápsula número 133. Los esperamos y además compártela. También queremos recordarles los días martes y viernes a las 9 de la noche. Como iglesia tenemos un tiempo de oración. Te animamos a que escribas tus peticiones y acciones de gracias en el grupo de WhatsApp por aquellas cosas por las cuales la iglesia quieras que ore. Y también el viernes a las 9, además tenemos el tiempo de oración por medio de una conexión de Zoom. Te invitamos a que estés atento y nos acompañes. Por el día de hoy, queridos hermanos y amigos, hemos terminado con el servicio. Damos gracias a Dios por su misericordia y los esperamos el próximo domingo, primero Dios. Hasta luego. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por
soy hijo